¿Has sentido alguna vez que el mundo se detiene en seco, pero tú sigues de pie como un imbécil, sin saber si gritar o reírte? Eso me pasó un jueves por la noche en el baño de hombres de un restaurante en Castellón. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi cuñado. Yo no quería ir. Clara insistió, como siempre. Hazlo por mi hermano, me dijo. Y allí estábamos, con su familia, en una cena que prometía ser larga y aburrida, hasta que me entraron ganas de mear y me levanté al baño. Hasta ahí, todo normal. El restaurante no era muy grande. Baños pequeños, puerta de madera fina, y justo al lado, una especie de almacén abierto lleno de cajas y una mesa que usaban los camareros para dejar cosas. No era una zona para clientes, pero tampoco estaba cerrada. El baño tenía una rejilla de ventilación por la que, si hablabas un poco fuerte, se oía todo. Y eso fue lo que pasó. Mientras estaba meando, oí dos voces. Dos tíos. Uno de ellos, sin duda, era el primo de Clara. Tiene una voz nasal inconfundible y siempre habla demasiado alto. El otro no lo reconocí al principio. Estaban hablando de mujeres. De fiestas privadas. De quién se había liado con quién. Todo en tono de risas. Y de pronto escucho. Lo peor es que Álvaro ni se entera. No sabe nada, el pobre. Pero vamos, que si mi prima no le ha contado nada después de aquello, ya no se lo va a contar. Ahí se me paró el corazón. Mi nombre. Mi mujer. Y un aquello que me reventó la cabeza sin saber aún qué era. Tiré de la cadena como si nada, me lavé las manos despacio para no parecer sospechoso, y salí. Al salir del baño, me giré como si buscara a alguien y vi a los dos. Efectivamente, era el primo de Clara y otro tío que no conocía. Me miraron, bajaron el tono de golpe y fingieron que estaban hablando del Villarreal. Volví a la mesa como un robot. No me senté al lado de Clara, sino frente a ella. No dije nada, pero la miré. Ella notó algo. Me preguntó si me pasaba algo, le dije que no, que solo tenía dolor de cabeza. Me sonrió y siguió con su vino. Como si todo estuviera bien. Como si no acabara de enterarme, de rebote, de que algo muy feo se estaba escondiendo detrás de esa cara que conozco desde hace 11 años. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ahí empezó todo. No con un mensaje en el móvil. No con un descuido de ella. Empezó porque dos idiotas hablaron más de la cuenta junto a un baño mal aislado. Y yo escuché lo que no debía. Salí de aquel restaurante sin despedirme de nadie y caminé varias manzanas sin rumbo, con el móvil apagado en el bolsillo y las manos metidas en la chaqueta como si así pudiera sujetar algo que se estaba deshaciendo por dentro, porque cuando escuchas tu nombre en una conversación ajena y va acompañado de risas y silencios raros, ya no vuelves a casa igual aunque intentes convencerte de que quizá has entendido mal, de que no iba contigo, de que la gente habla por hablar. Esa noche llegué a casa pasadas las 12, Clara ya estaba dormida, o fingía estarlo, y yo me quedé sentado en el sofá hasta las 3 de la mañana mirando la pared del salón sin pensar en nada concreto, solo repasando una y otra vez la frase exacta, la entonación, el aquello, y la manera en que bajaron la voz cuando me vieron salir del baño, porque ahí ya no había interpretación posible. Durante los días siguientes no hice nada heroico ni inteligente, hice lo que hace casi todo el mundo cuando sospecha algo que no quiere confirmar, que es observar en silencio y fingir normalidad, ir al trabajo, volver a casa, escucharla hablar de su día, asentir cuando toca, sonreír cuando toca, y guardar todo en una especie de cajón mental que cada vez estaba más lleno. Clara no parecía nerviosa, ni distante, ni culpable, lo cual me desconcertaba más que si lo hubiera estado, porque actuaba como alguien que no teme ser descubierto o como alguien que ya ha asumido que no va a pasar nada. El jueves siguiente pidió llegar más tarde porque, según dijo, tenía que cerrar un tema urgente en la gestoría,
y añadió que quizás cenaría algo rápido fuera, cosa que nunca hacía porque siempre se quejaba de gastar dinero en bares. Le dije que no pasaba nada, que yo cenaría cualquier cosa, y cuando salió por la puerta sentí una calma rara, como si por fin tuviera permiso para hacer algo sin sentirme culpable. Bajé al garaje 15 minutos después, me subí al coche y salí sin rumbo fijo, solo con la idea de ver qué hacía, de comprobar si esa noche también existía un aquello. La vi salir de la gestoría a las 7:20, no directamente, sino a través del reflejo del escaparate de una tienda cerrada, y supe que era ella por la manera de caminar y por el abrigo gris que le había regalado yo 2 navidades atrás. No parecía tener prisa, miraba el móvil y sonreía de vez en cuando, y cuando llegó a la esquina se detuvo, guardó el móvil y esperó. 2 minutos después apareció el mismo coche gris que ya había visto otra vez, un Seat León viejo, con un golpe en el lateral trasero. Se subió al asiento del copiloto sin dudar, como alguien que ha hecho eso muchas veces. Lo seguí sin pensar demasiado en las consecuencias, manteniendo distancia, cuidando de no parecer un loco, aunque probablemente ya lo era en ese momento, y condujimos hasta un barrio que no frecuentábamos. Una zona de edificios antiguos cerca del puerto, con calles estrechas y bares pequeños. Aparcaron frente a uno de esos bares sin nombre, de esos que parecen cerrados pero siempre tienen a alguien dentro, y entraron juntos. Yo aparqué 2 calles más allá y caminé hasta allí, no entré, me quedé en la acera de enfrente fingiendo mirar el móvil mientras observaba por la cristalera. No hubo besos ni caricias exageradas, y eso fue casi peor, porque se sentaron uno frente al otro con una familiaridad que no se improvisa, se rieron, él le tocó la mano un par de veces al hablar, ella no la retiró, y en un momento dado ella se inclinó hacia adelante y le dijo algo al oído que hizo que él sonriera como alguien que se siente importante. Estuvieron allí casi 1 hora, luego salieron, caminaron juntos hasta el coche, y antes de subirse ella se giró para mirar alrededor, un gesto rápido, automático, el gesto de alguien que sabe que está haciendo algo que no debería. No lo seguí más. Volví al coche, conduje sin música y con las ventanillas subidas, y cuando llegué a casa me senté en la cocina con una cerveza sin abrir delante, esperando. Clara llegó pasadas las 10, me dio un beso en la mejilla y dijo todo solucionado. Ha sido un infierno, y yo asentí sin mirarla demasiado, porque en ese momento su voz me resultaba extraña, como si viniera de otra persona. Dormimos juntos esa noche y no pasó nada, y al día siguiente decidí que ya había visto suficiente como para dejar de dudar, pero no lo suficiente como para enfrentarla sin pruebas claras, porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es escuchar la verdad de boca de la persona con la que compartes la vida. Así que hice algo que nunca pensé que haría, que fue pedir un día libre en el trabajo con una excusa tonta y presentarme por la mañana en la gestoría donde trabajaba Clara, fingiendo que tenía que llevarle unos papeles que se había dejado en casa. La recepcionista me miró raro cuando pregunté por ella y me dijo que ese día Clara no había entrado a trabajar, que había pedido la mañana libre por un tema personal. Agradecí con una sonrisa y salí sin decir nada más, con una sensación pesada en el pecho que ya no tenía nombre. Volví al coche, esperé, y a las 11:30 la vi salir de su portal arreglada, demasiado arreglada para una mañana libre, y subirse otra vez al mismo coche gris. Esta vez no entraron en ningún bar. Aparcaron frente a un bloque de apartamentos y subieron. Yo me quedé abajo, sentado en el coche, mirando el portal como si fuera la cosa más importante del mundo, y allí estuve casi 2 horas, hasta que los vi bajar juntos, hablando, relajados, como 2 personas que acaban de pasar tiempo a solas sin prisa ni culpa. Cuando Clara se subió al coche, el tipo le dio un beso en la mejilla, uno lento, que no es de amigos ni de compañeros de trabajo. No lo seguí. No hacía falta. Me fui a casa, me senté en el salón y esperé a que ella volviera para comer. Cuando entró, me dijo ¿qué haces aquí? Y yo le respondí con la voz más tranquila que pude, he tenido la mañana libre. Se quedó quieta un segundo,
casi imperceptible, y luego dijo que bien, y se fue a la cocina como si nada. No la confronté ese día. Ni al siguiente. Necesitaba ordenar lo que había visto, necesitaba aceptar que aquello no era una confusión ni un malentendido, que mi mujer tenía otra vida que yo no conocía, y que todo lo que había oído en aquel baño no era exageración ni chisme. Lo supe del todo el domingo, cuando fui a tirar la basura y encontré en el contenedor de papel una factura rota de un apartamento turístico a nombre de él, con fechas que coincidían con varias de esas tardes largas que ella atribuía al trabajo. La recogí, la guardé en el bolsillo y subí a casa. Me senté en el sofá con ese papel doblado, y por primera vez desde que empezó todo sentí algo claro, no rabia ni tristeza, sino una certeza fría, limpia, que me dijo que ya no había vuelta atrás, que lo que venía a partir de ahí iba a ser duro, pero al menos iba a ser real. Nunca me había imaginado cómo sería enfrentar a alguien que supuestamente te quiere cuando tienes en la mano algo que lo desmiente todo, no porque no confiara en Clara, sino porque jamás pensé que llegaría el día en el que tendría que poner delante de su cara un papel y preguntarle sin rodeos qué coño estaba pasando, pero ese domingo por la tarde, con la factura en el bolsillo y el estómago en un puño, supe que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. Clara estaba en el salón viendo una serie, como si su mundo siguiera intacto, con una manta en las piernas y el móvil apoyado en el brazo del sofá, y yo entré sin saludar, sin rodeos, fui directo a la mesa, dejé la factura bien extendida y me quedé de pie mirándola sin decir nada. Ella la vio de reojo, tardó un segundo en reaccionar y cuando reconoció lo que era, su expresión cambió como si alguien le hubiera dado una bofetada sin tocarla. No la cogió. Solo preguntó con voz seca, ¿qué es esto? Le dije que ya lo sabía todo, que la había visto, que sabía lo del coche, lo del bar, lo del apartamento y lo de las mentiras sobre el trabajo. Ella no dijo nada durante unos segundos, luego se incorporó lentamente y se quedó sentada, mirándome como si no supiera por dónde empezar. No lo negó. No se hizo la sorprendida. Dijo vale y eso me jodió más que cualquier otra cosa, porque ese vale era la confirmación que llevaba semanas temiendo, la prueba de que todo lo que había sospechado era cierto. Le pregunté quién era el tipo, cuánto tiempo llevaba esto, si alguna vez pensó decírmelo, si alguna vez se sintió culpable. Me escuchó sin interrumpirme, sin intentar suavizar nada, y cuando terminé, se quedó callada un momento, luego suspiró y dijo que era alguien que había conocido en un curso hace meses, que al principio solo hablaban, que se veían a veces, que no sabía cómo había empezado exactamente pero que cuando se dio cuenta ya no podía parar, que no era solo físico, que con él se sentía escuchada, que con él no tenía que fingir estar bien, que con él no discutía por estupideces, que no era algo que hubiera planeado, que simplemente ocurrió. Le dije que yo tampoco había planeado descubrirlo, pero que aquí estábamos, y que ya no valía de nada justificarlo con frases de mierda, que ya no éramos críos, que llevábamos más de 10 años juntos, que nos habíamos casado para construir algo y no para esto. Me miró con los ojos brillantes, pero sin una sola lágrima, y me dijo que lo sentía, pero que hacía tiempo que no era feliz, que no era culpa mía, que ella también intentó hacer que funcionara, pero que algo se había roto entre nosotros y no sabía cómo arreglarlo. Le pregunté si estaba enamorada de él y tardó más de lo que me habría gustado en contestar. Dijo que no sabía, que quizás sí, que no lo quería como me había querido a mí al principio, pero que tampoco podía decir que no sentía nada. Ahí me levanté, fui a la cocina y abrí el primer cajón que encontré solo para hacer algo, para no romper nada, para no gritar, para no decirle que se fuera de casa en ese instante. Ella vino detrás, apoyada en el marco de la puerta, me dijo que si quería, podía irse unos días, que entendía que necesitaba espacio, y yo le dije que no necesitaba espacio, que necesitaba una explicación coherente, una que no tuviera que traducir yo, una que no viniera disfrazada de excusas baratas. Me preguntó qué quería saber exactamente y le dije que todo, desde cuándo, con qué frecuencia, dónde,
como se lo montaban para engañarme sin que se le notara nada. Se quedó callada y ahí sí bajó la cabeza. Me dijo que llevaba más de 5 meses viéndolo, que al principio eran encuentros esporádicos pero que últimamente se veían casi cada semana, que él sabía que estaba casada pero que no preguntaba, que no le exigía nada, que todo era muy fácil con él. Le pregunté si él tenía pareja, si también estaba engañando a alguien, y me dijo que no, que estaba divorciado desde hacía tiempo, que tenía un hijo adolescente y que no quería volver a casarse. Le pregunté si pensaba dejarme por él y su respuesta fue lo más sincero que escuché en toda la conversación: no lo sé, no lo había pensado. Me quedé mirándola, sin saber si reírme o pegar un puñetazo a la encimera, y le dije que me parecía increíble que pudiera estar en esta situación sin tener claro qué quería, que ni siquiera supiera si quería seguir conmigo o no. Me pidió que no tomáramos decisiones en caliente, que necesitábamos pensar, hablar con calma, y yo le dije que yo ya había pensado lo suficiente durante las últimas 2 semanas, que había tenido tiempo de sobra para imaginar todas las posibilidades, y que la única que tenía sentido era que esto no podía seguir así. Le dije que no quería compartir cama con alguien que estaba enamorada de otro, que no quería fingir que todo iba bien mientras ella salía por la puerta sabiendo que iba a verse con él. Me preguntó si había alguien más, si yo también había conocido a otra persona, y me reí, porque la pregunta me pareció tan fuera de lugar que no supe si respondérsela en serio. Le dije que no, que yo estaba solo, que yo no tenía nada que ocultar, que quizás por eso me costaba entender lo que ella había hecho. Esa noche no durmió en casa. Llamó a su hermana y se fue a dormir con ella. No me dijo nada más, solo recogió unas cosas y salió sin hacer ruido, como si tuviera miedo de molestarme más de lo necesario. Cuando se fue, me senté en la cama y me quedé allí sin moverme durante horas. No lloré, no grité, no hice nada. Solo pensé en los últimos 10 años, en los viajes, en las cenas, en las discusiones, en los planes que habíamos hecho para el futuro, en las veces que habíamos hablado de tener hijos y no llegaron, en todas las cosas que compartimos sin saber que algún día todo eso se podía acabar sin un aviso claro. Pasaron 2 días sin hablarnos. Me escribió un mensaje para decirme que no quería presionarme, que estaba dispuesta a hablar cuando yo quisiera, que no había vuelto a verlo desde la conversación, que necesitaba tiempo para entender lo que sentía. Yo no respondí. Fui al trabajo como siempre, hablé con mis compañeros como si todo estuviera bien, pero por dentro tenía un agujero que no sabía cómo llenar. El miércoles, volví a casa y vi sus llaves sobre la mesa del recibidor. Me asusté. Entré corriendo pensando que había vuelto sin avisar, pero no estaba. Había dejado una nota en la cocina, escrita a mano. Decía que se iba unos días más, que iba a quedarse en un apartamento de una amiga, que necesitaba pensar sin que yo estuviera delante, que no quería arrastrarme en su confusión, que no quería hacerme más daño del que ya había hecho. Guardé la nota en el mismo cajón donde había metido la factura del apartamento turístico, y me senté otra vez en el sofá, el mismo donde había empezado todo. Y por primera vez, pensé en lo que haría si esto terminaba de verdad. En qué haría con el piso, con las cosas, con nuestra historia. Porque ya no era solo un enfado, ya no era una traición momentánea, era el inicio de algo que no tenía marcha atrás. Y por primera vez también, empecé a pensar en mi propia venganza. No una venganza infantil, no una rabieta. Algo concreto. Algo que pudiera darle la misma sensación que yo tuve cuando oí mi nombre en ese baño. Algo que se le quedara clavado mucho tiempo. Durante los días siguientes me limité a moverme como un fantasma entre mis rutinas, y aunque por fuera todo parecía seguir igual, por dentro estaba preparando lo que sabía que tenía que hacer, porque si algo tenía claro era que no iba a dejar que Clara se fuera de esto como si nada. No iba a ser uno de esos idiotas que traga con la traición y luego agradece cuando la otra persona decide marcharse sin causar más daño. No me interesaba la dignidad mal entendida ni la calma fingida, lo que quería
Era devolver el golpe con la misma precisión con la que ella lo había dado, sin dramatismos ni escándalos, solo con hechos fríos, directos, que no se pudieran borrar ni justificar. Empecé por lo básico, cambiar mis contraseñas, abrir una cuenta bancaria solo a mi nombre, separar el dinero que quedaba en la cuenta común, revisar todo lo que estaba a mi nombre y todo lo que no, porque aunque habíamos construido muchas cosas juntos, casi todo estaba mezclado, desde el coche hasta el seguro médico, y lo que yo quería era que en el momento en que decidiera dar el paso, no hubiera espacio para sorpresas ni negociaciones. Ella seguía fuera, sin decirme dónde exactamente, y yo tampoco le preguntaba, porque ya no me interesaba saber qué hacía en su día a día. Lo único que me interesaba era preparar el terreno para que su caída fuera igual de silenciosa pero contundente. El primer paso concreto lo di el jueves por la tarde, cuando pasé por la gestoría donde trabajaba y hablé directamente con su jefe, con la excusa de preguntar por un trámite que supuestamente llevaba Clara. El hombre, amable pero un poco incómodo, me dijo que ella llevaba unos días de baja personal y que no sabían cuándo volvería. Le pregunté si había pasado algo grave, y me dijo que no sabía mucho, que ella solo había pedido unos días para resolver temas personales. Le agradecí, salí, y marqué el número de un viejo conocido mío, un abogado con el que había trabajado en un tema de herencia hacía años. Le pedí una cita urgente y quedamos al día siguiente. Cuando llegué a su despacho y le conté lo que pasaba, me escuchó con calma y me dijo lo que ya intuía, que el tema se podía llevar de muchas formas, pero que si tenía pruebas suficientes de infidelidad, y si podía demostrar que ella había ocultado información, entonces el proceso me favorecería en muchos sentidos, tanto en lo económico como en lo legal. Le conté lo del coche, el apartamento, la factura, los mensajes que ya había empezado a recolectar, y me dijo que era más que suficiente para preparar un divorcio con acusación formal de infidelidad, que era importante guardar copias físicas y digitales de todo, y que no hiciera ningún movimiento hasta que tuviera todo listo. Pasé el fin de semana reuniendo cosas, extractos bancarios, historiales de GPS, registros de llamadas, correos electrónicos viejos, todo lo que pudiera servir para construir una línea de tiempo sólida. Incluso volví a hablar con un vecino que trabajaba en el taller donde el tipo del coche gris llevaba el SEAT de vez en cuando. Con una conversación casual, saqué su nombre completo, una matrícula, y un dato que me interesó especialmente: ese coche tenía multas sin pagar, y una de ellas coincidía con la fecha en la que Clara había dicho que estaba en una reunión de trabajo. Llamé al abogado y se lo conté. Me dijo que era perfecto, que todo eso sumaba, y que si quería hacerlo bien, lo ideal sería que ella no supiera nada hasta el último momento. Le pregunté cuánto tardaría en preparar la demanda y me dijo que si le pasaba toda la documentación el lunes, el viernes siguiente estaría todo listo para entregarlo personalmente. El lunes por la mañana, le mandé un mensaje a Clara. Le dije que si quería hablar, que viniera por la noche, que yo también necesitaba aclarar las cosas. Tardó más de una hora en responder. Me dijo que sí, que a las 8 estaría en casa. Ese día lo pasé revisando todo lo que tenía que entregarle al abogado, preparé un pequeño dossier con copias de los documentos más importantes, una lista con fechas, direcciones y capturas de pantalla. A las 7, salí a imprimir todo en una copistería del barrio. A las 8 menos 5, estaba en casa, todo en orden, todo calculado. Clara llegó puntual, con una cara que mezclaba cansancio y miedo, como si no supiera qué versión de mí iba a encontrar. Se quitó el abrigo, lo colgó en silencio y me preguntó si quería hablar en el salón o en la cocina. Le dije que en el salón. Nos sentamos, uno frente al otro, y esperé a que empezara ella. Me dijo que llevaba días dándole vueltas a todo, que había hablado con su madre, con su hermana, que no había vuelto a ver al otro, que no sabía qué hacer, que no quería perder todo lo que habíamos construido, pero que tampoco podía fingir que no había pasado nada. Le pregunté si quería seguir conmigo. Dijo que sí,
pero que no sabía si eso era lo correcto, que quizás yo merecía algo mejor, que quizás era mejor separarnos pero de forma tranquila, sin hacernos daño. Le dije que ya era tarde para eso, que daño ya estaba hecho, que no tenía sentido hablar de soluciones suaves cuando lo que había hecho no tenía arreglo. Ella bajó la mirada, me pidió perdón otra vez, y ahí fue cuando saqué la carpeta. La dejé sobre la mesa y le dije que dentro tenía toda la información que iba a usar en el proceso de divorcio. Al principio no la abrió, me miró con cara de incredulidad, como si pensara que estaba bromeando. Le dije que no era ninguna broma, que todo estaba en marcha, que ya había hablado con un abogado, que tenía pruebas suficientes, que no iba a pelear por la casa ni por dinero, pero que sí quería dejar claro quién había roto esto. Ella abrió la carpeta, empezó a mirar los papeles, las fechas, las copias, las fotos, y su cara fue cambiando. Primero sorpresa, luego tensión, y al final esa mezcla de rabia y vergüenza que aparece cuando alguien se da cuenta de que subestimó al otro. Cerró la carpeta y me dijo que no tenía derecho a espiarla así. Le respondí que tenía todo el derecho del mundo a saber con quién estaba viviendo. Me acusó de haberla traicionado también al armar todo esto por la espalda, y le dije que no era lo mismo, que yo no había sido el que metió a otra persona en la cama, que yo no mentí durante meses, que yo no fui quien arrastró nuestra historia por el suelo sin tener el valor de decirlo a la cara. Nos gritamos. Por primera vez desde que empezó todo, la conversación se rompió. Gritamos sin filtro. Me dijo que estaba harta de mi frialdad, que siempre era yo el que decidía, que nunca escuchaba, que me creía superior. Le dije que era muy cómodo decir eso ahora, después de que se follara a otro y me lo ocultara como si fuera una adolescente. Me dijo que era la primera vez que sentía algo en años, que conmigo ya no era feliz. Le dije que perfecto, que entonces se quedara con esa nueva felicidad, que la iba a necesitar, porque en cuanto los papeles estuvieran en su buzón, todo el mundo a su alrededor iba a saber quién era en realidad. Se fue dando un portazo. No cogió el abrigo. Me quedé solo en el salón, la carpeta seguía sobre la mesa. Me serví un vaso de vino, no para relajarme, sino como gesto mecánico. Miré todo lo que había impreso, cada documento, cada línea, y pensé que ya no había vuelta atrás. Lo que venía ahora no era venganza. Era justicia. Y yo no pensaba detenerme. El viernes a primera hora estaba en el despacho del abogado entregándole el sobre con los últimos documentos. Me miró con la calma de quien ha visto situaciones similares muchas veces y me dijo que ya estaba todo listo, que a partir de ese momento bastaba confirmar la demanda y decidir cómo quería que se le notificara a Clara. Le pregunté si podía hacerlo en persona, no porque me hiciera ilusión el momento, sino porque quería asegurarme de que lo recibiera de mi parte, que no hubiera manera de que lo negara o lo retrasara o lo ignorara como si fuera una multa más. Me explicó que podía entregárselo directamente, pero que él tendría que estar presente para asegurarse de que quedaba constancia legal, así que quedamos en hacerlo el lunes siguiente, por la tarde, en un lugar neutral. Elegí una cafetería cerca del centro comercial donde Clara solía comprar, un sitio público pero tranquilo, con mesas separadas y buena visibilidad, donde no pudiera montar una escena ni huir sin decir una palabra. Ese fin de semana no la contacté, ni respondí a los 2 mensajes que me envió. Uno preguntaba si podía pasar por casa a recoger algunas cosas y el otro decía simplemente que necesitaba hablar conmigo. Los leí sin prisa, como si fueran correos de trabajo. No los borré, pero tampoco los contesté. Me pasé el sábado organizando armarios, tirando cosas, haciendo espacio, no porque necesitara limpiar nada, sino porque quería empezar a moverme solo, sin dejar rastro de ella en cada rincón. No me molesté en tocar su parte del armario, ni las cajas con fotos ni los papeles compartidos, no tenía prisa, y de momento no pensaba pelear por objetos. Lo que yo quería, lo que de verdad me importaba, era que supiera lo que había perdido,
que se tragara cada palabra que me había dicho cuando fingía que todo iba bien, y que no pudiera escaparse de las consecuencias con una disculpa y una promesa vacía. El lunes me desperté temprano, fui a trabajar como siempre, y a las 4 salí directo a la cafetería. El abogado ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con su maletín abierto y los papeles listos. Me saludó con un gesto breve y me dijo que si ella no aparecía en 20 minutos, lo aplazaríamos. A las 4:19 entró. Llevaba ropa informal, el pelo suelto, una expresión cansada. Al verme con el abogado al lado, se detuvo un momento, como si dudara de si entrar o no, pero al final caminó hasta la mesa y se sentó sin saludar. El abogado le explicó brevemente que estábamos allí para hacer entrega oficial de la demanda de divorcio, que debía firmar el acuse de recibo, que tenía derecho a su propio abogado, y que a partir de ese momento se iniciaba el proceso. Clara no dijo nada mientras él hablaba. Solo miraba el sobre que había sobre la mesa, como si estuviera esperando que fuera otra cosa. Cuando él terminó de hablar, ella se giró hacia mí y me dijo que no pensaba que fuera capaz de llegar tan lejos, que creía que todavía podíamos arreglarlo. Le respondí que no tenía interés en arreglar nada, que el respeto no se reconstruye con palabras y que no iba a seguir compartiendo mi vida con alguien que me había mentido con tanta naturalidad. Ella me dijo que estaba arrepentida, que había cortado todo contacto con el otro, que había tomado distancia para pensar, que no quería perder lo que teníamos. Le pregunté si lo había echado de menos a él. No respondió. Le pregunté si habría vuelto a verme la cara cada semana sin contarme nada si yo no hubiera descubierto la verdad. Tampoco respondió. Solo dijo que no tenía sentido hablar de hipótesis, que lo importante era que estaba dispuesta a enmendar lo que pudiera. Le dije que eso no me interesaba, que lo que había roto no se arreglaba con buena voluntad, que el tiempo que necesitaba lo tenía, pero que no sería a mi lado. El abogado le pidió que firmara el documento y ella lo hizo sin mirar demasiado. Cuando terminó, se levantó, dijo que necesitaba aire y salió sin mirar atrás. No la seguí. El abogado me entregó una copia firmada, me estrechó la mano y me dijo que me llamaría en cuanto hubiera novedades. Me quedé solo en la mesa, terminé el café que ya estaba frío y salí también. No volví directamente a casa, me fui al paseo marítimo, me senté en un banco y estuve allí más de una hora mirando la gente pasar. No pensaba en nada en concreto, solo sentía una mezcla extraña de cansancio y alivio, como si hubiera terminado una mudanza y ahora quedara solo el vacío de las habitaciones. 2 días después me llamó su hermana. Me preguntó si era verdad que había iniciado el proceso de divorcio. Le dije que sí. Me dijo que Clara estaba destrozada, que no paraba de llorar, que había cometido un error y lo sabía, pero que merecía otra oportunidad. Le dije que la decisión estaba tomada, que no buscaba castigarla, que simplemente no quería seguir en una relación basada en una mentira. Me respondió que la gente se equivoca, que todos tenemos derecho a rehacer las cosas, y le dije que eso lo entendía, pero que no me tocaba a mí pagar el precio de su error. Colgó sin despedirse. No volví a saber de ella. Durante las semanas siguientes, Clara intentó contactarme varias veces. Correos, llamadas, mensajes. Me decía que no dormía, que pensaba en mí todo el tiempo, que se acordaba de los viajes, de las cenas, de las risas, como si recordarlo todo de golpe fuera a cambiar algo. Me hablaba de lo que habíamos sido, como si se pudiera usar eso como moneda de cambio. Leí todo, no respondí nada. Guardé algunos mensajes por si eran útiles legalmente. Borré el resto. Empecé a salir con antiguos amigos, a retomar planes que había dejado de hacer, y por primera vez en mucho tiempo me sentí tranquilo. A finales de mes recibí una notificación del abogado. Clara había respondido oficialmente, no iba a oponerse a la demanda. No había contraataque, no había condiciones absurdas. Había aceptado.
Me pidió una reunión para cerrar los detalles de la separación de bienes, de los papeles, de lo pendiente. Acepté. Nos vimos en el mismo despacho. Fue una conversación rápida, sin emociones. Solo números, fechas, firmas. Cuando salimos, ella me pidió 5 minutos. Me dijo que no quería terminar así, que necesitaba decirme algo sin abogados delante. Acepté por curiosidad. Me dijo que nunca pensó que yo reaccionaría con tanto frío, que esperaba gritos, insultos, desprecio, pero que esta distancia, este silencio, le dolía más que todo lo demás. Le dije que eso no me servía de nada, que cada palabra suya me había servido para comprobar hasta qué punto se puede mentir sin pestañear, que si alguna vez me quiso, ya daba igual. Me dio las gracias por todo lo que habíamos vivido, me dijo que nunca me iba a olvidar, que lo sabía todo desde que me oyó cerrar la puerta el día que dejé la carpeta encima de la mesa. Le dije que entonces ya estaba todo dicho. Se fue caminando lento, sin girarse. Yo me quedé ahí un rato, mirando el portal del despacho, sin pensar demasiado. Luego me fui a casa, cerré la puerta, me serví un café y me senté. No pensé en ella. No pensé en él. Pensé en mí. En lo que vendría ahora. No como quien empieza de cero, porque yo no quería empezar nada. Solo quería vivir sin mirar hacia los lados esperando otro golpe. Y por fin, después de todo, lo sentí. Lo que siempre me había negado durante esas semanas. Una calma seca. Una calma sin vuelta atrás. Después de que Clara firmara todo y aceptara sin pelear, lo que vino no fue una alegría ni una sensación de triunfo, sino una etapa rara donde los días se encadenaban sin hacer ruido, como si ya no hubiera nada urgente que resolver y todo estuviera en manos de otros. Durante años había compartido mi vida con alguien que conocía mis horarios, mis costumbres, mis gestos, y ahora de golpe volvía a estar solo en una casa donde cada objeto tenía memoria. Al principio me limité a dejar las cosas tal como estaban, no moví fotos, no toqué su parte del armario, no desmonté los muebles que habíamos comprado juntos, pero con el paso de los días empecé a ordenar por necesidad, sin nostalgia. Tiré ropa suya que ya no tenía sentido conservar, empaqué libros que eran suyos, separé los cubiertos y tazas que ella había elegido, no por rabia, sino por una especie de limpieza funcional que me ayudaba a ocupar los espacios con mi propio ritmo, sin tener que fingir normalidad cuando abría una puerta o me sentaba a cenar solo. No me sentía triste. Tampoco me sentía feliz. Simplemente empezaba a asumir que lo que habíamos sido ya no existía. El día que recibí el documento final del juzgado con la resolución del divorcio no lo celebré, no hice llamadas ni me tomé una cerveza. Leí el papel, lo guardé en una carpeta nueva y lo metí en el cajón donde había dejado todos los documentos del proceso. Cerré el cajón y volví a lo que estaba haciendo como si no fuera importante. Pero esa noche, cuando estaba en la cama con la luz apagada, sin televisión, sin ruido, me di cuenta de que algo se había terminado de cerrar. No fue una epifanía ni una revelación emocional, fue una certeza física, como si mi cuerpo dejara de estar en tensión por primera vez desde aquella cena familiar donde escuché mi nombre en la conversación que no debía. Dormí 8 horas seguidas. Al día siguiente me levanté sin peso en el pecho. Y por primera vez desde que empezó todo, no pensé en Clara al preparar el desayuno. Pasaron algunas semanas. No volví a saber nada de ella. No pregunté, no busqué, no llamé. Algunos conocidos me preguntaban qué había pasado, otros directamente evitaban el tema. Los que eran realmente amigos me dijeron que estaban de mi lado, sin necesidad de explicaciones largas. No hubo chismes, ni rumores, ni escenas en redes sociales. Clara desapareció con discreción. No sé si fue una decisión suya o una consecuencia de haber entendido lo que había hecho, pero lo cierto es que no intentó reconstruir nada. No volvió a escribirme, no me pidió volver,
no quiso hablar de lo que había quedado pendiente. Y en el fondo, eso fue lo mejor que pudo hacer. Su silencio final fue el único gesto respetuoso en medio de todo lo demás. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba en una cafetería, me encontré con Marcos, un amigo en común de cuando Clara y yo empezamos a salir. Se sorprendió al verme solo. Me preguntó cómo iba todo y le respondí sin entrar en detalles. Pero luego, con una naturalidad que no esperaba, me dijo que había visto a Clara hacía unos días. Me dijo que estaba con un hombre, que parecía el mismo del coche gris que yo le había descrito alguna vez en una conversación medio borracha. Me dijo que se veían normales, tranquilos, como si fueran pareja desde siempre. Le agradecí la información, no por necesidad, sino porque en ese momento me di cuenta de que ya no me afectaba. No me dolía saber que seguía con él. No me molestaba imaginarla con alguien que me había mentido en la cara. Ya no era mi problema. Y eso me confirmó que el proceso no había sido solo legal. También era emocional. Ya estaba fuera de eso. Por completo. A partir de ahí empecé a reconstruir mi vida en serio, no como quien intenta reemplazar lo perdido, sino como alguien que decide qué cosas quiere conservar y cuáles no. Cambié el sofá del salón. Pinté las paredes de mi cuarto. Regalé varias cosas que teníamos duplicadas. Y me compré una cafetera nueva, de las buenas, porque ella siempre decía que gastar en café era tirar el dinero, y yo ahora quería que cada cosa que tuviera en casa me representara a mí, no a nosotros. Volví a salir los viernes con algunos amigos, retomé partidos de pádel que había dejado, y un día incluso acepté ir a una cena donde había gente nueva, algo que antes habría evitado. No porque buscara a alguien, sino porque ya no quería aislarme. Quería volver a vivir con naturalidad. Sin la sensación de estar recuperándome todo el tiempo. Un mes después de firmar el divorcio, me escribió la madre de Clara. Me sorprendió. Siempre habíamos tenido una relación respetuosa, incluso cordial. Me dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, que se había enterado tarde, que no sabía nada mientras ocurría, y que le dolía que las cosas hubieran terminado así. Le respondí con amabilidad. Le dije que no tenía por qué disculparse, que lo que había ocurrido era responsabilidad de su hija, y que yo no guardaba rencor. Me dijo que entendía, que si alguna vez necesitaba algo, podía contar con ella. Fue un gesto que no esperaba, y que agradecí en silencio. Con el tiempo, dejé de pensar en la historia como algo personal. Empecé a hablar de ello sin drama, como parte de mi vida, como se habla de un trabajo anterior o de una etapa superada. No lo contaba con orgullo ni con tristeza. Solo lo contaba si alguien me preguntaba. Y cada vez que lo hacía, me daba cuenta de que las emociones estaban cada vez más lejos. Ya no me ardía el estómago al recordar las mentiras. Ya no me invadía la rabia al pensar en las veces que la esperé para cenar. Lo veía con distancia, con claridad. Clara había sido parte de mi vida. Y ahora no lo era. Lo último que supe de ella, por alguien que me la mencionó sin querer, es que seguía trabajando en la misma gestoría, que el hombre con el que me engañó ya no estaba en su vida, y que vivía en un piso de alquiler en otra zona de la ciudad. No me interesé más. No pregunté nada. No sentí ni satisfacción ni pena. Solo una confirmación más de que la historia se había cerrado completamente. Sin finales cinematográficos, sin redenciones tardías, sin reconciliaciones imposibles. Y así, sin buscarlo, entendí que había aprendido mucho en ese mes en que todo se vino abajo. Aprendí que uno puede vivir con alguien durante años y no conocerlo del todo. Aprendí que las señales que se ignoran terminan explotando tarde o temprano. Aprendí que la dignidad no se recupera con gritos ni castigos, sino con decisiones firmes. Aprendí que es mejor estar solo que rodeado de mentiras. Y sobre todo, aprendí que cuando uno se respeta, no hace falta explicar tanto.
Hoy mi vida es distinta. No mejor, no peor. Solo distinta. Y eso, después de todo, está bien. No necesito más.